Y hoy veremos también una transición que Jesús va a hacer entre las bienaventuranzas y el uso de la ley del Antiguo Testamento. Por eso el sermón de esta mañana lo he titulado Nuestra relación con la ley, o nuestra relación con el Antiguo Testamento. Cuando nosotros hablamos acerca del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y cuando hablamos acerca de leyes, siempre entendemos y debemos entender que el ser humano ha deseado siempre, por naturaleza, no vivir bajo leyes. El ser humano se rehúsa y tiene una resistencia natural a todo lo que tenga que representar o todo lo que represente autoridad. El pecado de los seres humanos ha hecho que nosotros creamos nuestras propias leyes para beneficiar nuestros deseos, y en muchas ocasiones nosotros, y los inconversos también lo hacen, desechan las leyes divinas para ellos vivir a sus anchas o para poder ellos beneficiar sus propios deseos pecaminosos, ignorando que Dios dio la ley. Sobre todo en este texto vamos a hablar del Antiguo Testamento. Fue dado para el beneficio nuestro y nuestra preservación. A él sí le cae todo el peso de la ley. Estos cristianos piensan que uno puede abortar a un niño y Dios no condena nada de esto, supuestamente porque no estamos bajo la ley, pero el inconverso sí le cae todo el peso también de la ley. Este tipo de pensamiento, hermanos, que anula la ley del Antiguo Testamento, se llama antinomianismo. Y el antinomianismo viene de dos palabras griegas: anti, en contra de, y nomos, ley. Esta gente dice que Jesús vino y abolió toda la ley del Antiguo Testamento. Ellos están confundidos con respecto al texto que vamos a ver en esta mañana. Ellos dicen: Jesús cumplió toda la ley, entonces yo no debo cumplir nada de lo que está ahí. Pero si ustedes van al pasaje, y como ya ustedes, los que han estado viniendo cada domingo, han visto el contexto del pasaje, Jesús entra aquí en escena, en Israel, y dice algo que para los oídos de ellos suena extraño, o ellos asumían algo que era muy extraño. Ellos se imaginaban y pensaban que Jesús vino a quitar la ley. Jesús conocía muy bien las interpretaciones de los fariseos, y estas personas piensan que Jesús, como ha hablado de las bienaventuranzas y como ha hablado acerca de las características del verdadero cristiano, y no mencionan la ley por ningún lado, ellos pensaron que Jesús había abolido la ley. Ellos pensaban que Jesús no estaba pidiéndole a los cristianos o a los seguidores del Sermón del Monte que se adherieran o que guardaran la ley. Ahora, nosotros podemos saber lo que los hombres piensan de la ley. Sus Dios deben tener en alta estima la ley del Antiguo Testamento. Los cristianos no son parte de una anarquía, sino que viven bajo un orden de leyes bajo las cuales ellos deben basar sus acciones. Por eso, hermanos, ellos veían a Jesús comiendo con pecadores, ellos veían a Jesús relacionándose con publicanos, ellos veían a Jesús cómo Él comía en el día de reposo, sanaba en el día de reposo, cómo Jesús contradecía a los fariseos. Entonces, obviamente, esas personas se imaginaban que Jesús venía a quitar la ley. U otros pensaban que el Mesías vendría a quitar la ley. Pero ustedes ven en el juicio injusto, en Juan 19, y en todo el final de los evangelios, cómo a Jesús lo acusan de haber roto y quebrantado la ley de Moisés. Pero no es realmente así. Lo que Jesús viene a hacer es a quitar la levadura de los fariseos, estas falsas interpretaciones que ellos le habían dado a la ley, y a mostrar el verdadero sentido y propósito y espíritu de la ley. Por eso, hermanos, el Dios del Antiguo Testamento no ha cambiado. Es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Dios no cambia su concepto de pecado. No importa cómo los hombres traten de invalidar la ley jamás cambiará. La regla bajo la cual el pueblo de Dios ha vivido y el estándar bajo el cual el pueblo de Dios ha vivido en el reino de Dios ha sido la ley eterna moral de Dios. Jamás pasará. Ahora, ¿por qué Jesús no viene a abrogar la ley? En primer lugar, la ley, hermanos, es la manifestación de estándares. Dios va a juzgar a los no creyentes si no hay ley. ¿Cómo nosotros podemos predicar el evangelio a los no creyentes usando la ley como lo hace la Biblia para mostrarle que son pecadores si ya supuestamente la ley está abolida? ¿Cómo lo podemos hacer? Por eso no puede ser abolida. Por eso Jesús no viene a quitar la ley. La ley es necesaria, hermanos. No puede ser quitada, no puede ser destruida. Mire lo que dice Romanos 2, 14 al 16.
uno de los usos de la ley, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza cosas de la ley, estos no teniendo ley son ley para sí mismos, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente su conciencia, y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Dios juzgue por medio de Cristo Jesús los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Si no hay un estándar moral absoluto, si no hay leyes, hermanos, ¿cómo se supone que va a haber un juicio? Imagínese usted un juicio sin leyes. Imagínese un juicio sin leyes. No habría a quien acusar, no habrían leyes que romper, no habría nada a quien juzgar. Es absurdo pensar que Jesús vino a quitar la ley. Mire lo que dice el Salmo 46 al 8. Nos dice la misión de Cristo, aún desde el Antiguo Testamento, la misión del Mesías. Dice: sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado, has abierto mis oídos, holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Aquí nos describe a Cristo como aquel que viene a hacer la voluntad de Dios. Pero no, Jesús viene a hacer lo que le place. Jesús viene a hacer lo que Él se imagina que es la voluntad de Dios. Eso es lo que dice el texto. No, el texto en el versículo 8 dice: tu ley está dentro de mi corazón. Jesús no vino a hacer lo que Él quería hacer, o lo que a Jesús se imaginaba que era la ley de Dios. Jesús conocía muy bien la ley de Dios, estaba dentro de su corazón y había un deseo en hacerla. Por eso, según este pasaje, Jesús tiene una gran estima por la ley, porque la ley es la voluntad de Dios para los hombres. Es necesario que todo se cumpla en Cristo, es necesario que haya ley. Ahora, Jesús nos dice en segundo lugar en el texto, en la parte B dice lo siguiente: no he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué significa aquí entonces cumplir la ley? ¿Qué significa esto que Jesús dice? Que no viene a quitar la ley, sino a cumplirla. Bueno, en el griego, la palabra cumplir aquí significa completar, hacer algo completo. En otras palabras, Jesús viene a completar la ley, Jesús viene a explicar la ley, Jesús viene a darle su sentido verdadero y original que Dios le dio desde el principio por medio de Moisés. A lo que Jesús se refiere aquí es que los fariseos y los escribas, al torcer las escrituras, la estaban invalidando, la estaban haciendo incompleta. Entonces Jesús viene a darle cumplimiento. Él viene a mostrarnos el propósito verdadero, el alcance y la profundidad verdadera de la ley de Dios. Por ejemplo, la ley ceremonial. Muchos hoy en día piensan que la ley ceremonial está vigente, pero nosotros decimos no. Bueno, entonces, ¿cómo es esto? ¿Jesús viene a abrogar o no viene a abrogar? No, Jesús no viene a abrogar la ley ceremonial, viene a cumplirla totalmente. Jesús viene a absorber la ley ceremonial. En otras palabras, todo lo que el Antiguo Testamento decía acerca de sacrificios y todos los corderos y todas estas cosas, Jesús lo cumplió en la cruz. Cuando nosotros adoramos a Dios a través de Cristo, estamos cumpliendo toda la ley ceremonial de una vez en Él. Por eso no tenemos que ofrecer sacrificios, por eso no tenemos que cumplir nada de la ley ceremonial, porque solamente al adorar a Cristo en espíritu y en verdad, estamos en Él cumpliendo ya toda la ley ceremonial. No sé si soy claro en este punto. Cristo es el cumplimiento de la ley ceremonial. Jesús es el Cordero perfecto que absorbió la ira de Dios. Y al yo añadirme a Cristo, a venir a Cristo, ya en Él he cumplido toda la ley ceremonial. Por eso no está abrogada, sino que está cumplida totalmente en Cristo. Segundo, las profecías. Todo el Antiguo Testamento son las profecías que Dios había dado acerca del Mesías. Y ustedes notan que en el libro de Mateo, sobre todo, hay una frase que se repite por todo este evangelio y dice: para que se cumpliera lo dicho por el profeta tal. Y ocurrió tal cosa para que se cumpliera lo dicho por el profeta en tal lugar. Jesús, la misión de Jesús aquí está establecida. Jesús con su venida vino a cumplir todo lo que los profetas del Antiguo Testamento habían prometido acerca de Él. Todo lo que los profetas habían dicho, el lugar donde debía nacer, lo que había de ocurrir. Isaías 53 se cumplió cuando Cristo fue crucificado y fue azotado y sufrió tortura. Todo esto que los profetas habían dicho se cumplió en Cristo.
Y en tercer lugar, la ley moral está ahora ampliada y explicada mucho mejor por Cristo. Eso lo veremos en los versículos más adelante, en los otros próximos domingos. Veremos cómo Cristo nos muestra que la ley moral no es una mera conducta fría y externa como los fariseos pensaban, sino que Jesús aplica esto directamente al corazón de los cristianos a través de los evangelios, a través de los apóstoles. Por eso, como dice un comentarista, ¿en qué aspecto Jesús cumple la ley? Y él contesta, en muchos, porque Cristo había de cumplir sus mandamientos y promesas. Jesús vino a cumplir sus preceptos y profecías. Jesús vino a cumplir sus símbolos y tipos. Lo hizo en su vida, enseñanza, en su muerte y resurrección. Por eso, hermanos, la ley del Antiguo Testamento está cumplida en Cristo. Y ya la ley para nosotros no es un obstáculo, ya no es aquella que nos juzga y nos muestra la maldad de nuestro corazón y nos envía al infierno, sino que ahora la ley se ha convertido en nuestra meta para nuestra santificación. Por eso yo no puedo desligar la santificación de los 10 mandamientos. Ser santo consiste en que nuestro carácter se conforma más y más a la ley de los 10 mandamientos. Por eso Jesús quitó ese obstáculo. Jesús vino a convertir la ley y a convertirla de un enemigo, ahora es nuestro espejo, en lo cual nosotros debemos reflejarnos, por medio de la gracia del Señor. Entonces Jesús viene a explicarnos a fondo lo que significa realmente los mandamientos del Antiguo Testamento. Jesús viene a quitar esas excusas que algunos tenían para justificarse delante de Dios por las obras, inventándose leyes. Y Jesús lo hace bien difícil. Jesús vino a arreglar el problema que los fariseos y escribas habían creado en Israel. Habían creado más leyes, habían inventado otros tipos de ceremonias mucho mayores y más allá de la Escritura para impedir que muchas personas vinieran a Dios. Realmente ese fue el punto difícil, porque como dice Jesús en las Escrituras, ni entraban ellos al reino de Dios ni dejaban entrar a otros. Entonces Jesús viene a darle total sentido y cumplimiento a la ley. Como dice Juan Calvino, Jesús vino a quitar la levadura de los fariseos. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver la inmutabilidad de la ley. Ya vimos en primer lugar la vigencia. Vemos que Jesús no quitó la ley, vino a cumplirla, vino a explicarla, vino a hacer todo lo que el Antiguo Testamento decía de él. Y en segundo lugar, Jesús nos da la razón por la cual no puede ser quitada. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahí vemos la inmutabilidad de la ley. La ley no cambia. Entonces, en segundo lugar, este segundo punto está ligado con el primero. Jesús nos da la razón por la cual Él viene a cumplir la ley. La ley de Dios nunca cambia y jamás dejará de ser. La ley de Dios no cambia, no sufre variaciones, tanto en su fondo como en su intención. Ahora, en primer lugar, Jesús nos dice que la ley es supremamente importante porque Dios inspiró palabras y no solamente ideas. Y aquí quiero hacer un paréntesis en algo. Esos hermanos que utilizan Biblias que son muy parafraseadas, Biblias como palabra de Dios para todos, como la Nueva Traducción Viviente. Ahora, no estoy diciendo que estas Biblias estén mal, pero el punto que estas Biblias a veces fallan es que ellos piensan que Dios inspiró ideas y no palabras. Pero Jesús nos dice aquí que ni una jota ni una tilde pasará de la ley. En otras palabras, Jesús está diciendo que Dios inspiró verbalmente palabras en las Escrituras. Palabras que el Espíritu Santo deseó que estuvieran ahí plasmadas y no se pueden cambiar. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas Biblias que son demasiado parafraseadas porque pueden quitarle el verdadero sentido a los textos. Ahora, volviendo a nuestro texto, Jesús aquí se está refiriendo a que no hay parte de la ley que se pueda pasar por alto. Jesús está diciendo que todo lo que está escrito en la ley, todo lo que está en las Escrituras merece nuestra atención especial. Jesús quiere decirnos aquí que la ley es muy exigente. El Dios que condenó a este hombre en el Antiguo Testamento a morir por esconder el manto babilónico es el mismo Dios que mató a Ananías y Zafira por mentir en cuanto a lo que habían prometido a Dios dar como ofrenda.
Dios no cambia, hermanos. Los requerimientos de la ley del Antiguo Testamento no cambian. El Dios que dijo no robar hace 4000 años, lo sigue diciendo el día de hoy. El Dios que dice que no debemos tener dioses ajenos delante de nosotros, lo sigue diciendo al día de hoy. Dios no cambia en sus exigencias. El Dios que dijo no robar, sigue diciendo hoy en día no robar. El Dios que dijo que condenaba la avaricia, la sigue condenando al día de hoy. La ley de Dios jamás pasará. En segundo aspecto, Jesús está diciendo aquí que las promesas de Dios, desde las más insignificantes hasta las promesas más grandes, tendrán que pasar. ¿Y por qué tendrán que pasar? Porque Dios es quien ha prometido estas cosas. Dios que no miente, Dios que es inmutable, Dios que no cambia, como vimos en esta mañana. Ese Dios, el que ha plasmado su mente en las Escrituras, jamás cambiará de parecer en cuanto a lo que Él ha dicho. Jamás cambiará. Ahora, ¿en qué aspecto la ley es tan exigente? Jesús utiliza dos letras aquí. Primero Él dice, ni una jota. ¿A qué se refiere a esto? Bueno, literalmente dice la letra Yod, no es J. Entonces, si usted se imagina una J, no es una J. Se está refiriendo a la letra Yod, que es la letra, la vocal más pequeña del alfabeto hebreo. Y luego dice una tilde. En el original griego dice un trozo, un fragmento de una letra. Y se refería a las tildes que se le colocan en las idioma hebreo a las palabras para darle diferente entonación. Y a lo que Jesús está refiriendo aquí es que Dios es totalmente minucioso con el cumplimiento de su palabra. Nada pasa desapercibido para Dios, hermanos, porque para Dios su ley es algo precioso y jamás pasará de moda. Ahora, ¿qué implicaciones tiene para nosotros esto? ¿Qué aplicación tiene esto para nosotros, hermanos? Hermano, usted y yo debemos prestar atención a todo lo que está escrito, a todas y cada una de las ordenanzas de los mandamientos. Cada uno de los mandamientos deben ser tomados en serio. Dios ha estipulado que todo se debe cumplir aún en su más mínima expresión. Quiere decir que nosotros debemos poner total atención y mucha importancia a lo que Dios ha dicho. ¿Qué pasa si nosotros despreciamos el Antiguo Testamento? Despreciar el Antiguo Testamento es despreciar lo que Cristo tiene en alto, en estima. Pasar por alto los mandamientos más pequeños es ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué tanta gente hoy en día, y esto pasa mucho entre los reformados, por qué desechan tanto el Antiguo Testamento? ¿Saben por qué? Porque no lo conocen, porque ignoran la historia del pueblo de Israel, porque ellos piensan que el ejemplo de ellos ahí no es necesario para nosotros. Pero mire lo que Jesús está diciendo. Para Él el Antiguo Testamento tiene mucha prioridad, mucha importancia y mucha estima. Si Jesús estimó el Antiguo Testamento, debe ser de igual de importante para nosotros. Hermanos, la palabra de Dios es inmutable. No cambiará aunque las modas de los hombres cambien. No pasará de moda aunque hoy no sea moda leerla ni obedecerla. No perderá su relevancia aunque los hombres digan que es anticuada y que es una palabra escrita por meros hombres. La palabra de Dios nunca dejará de ser. Quiere decir esto, hermanos, que generación tras generación deben obedecer la palabra de Dios. Jamás será obsoleta. ¿Y saben por qué la palabra de Dios jamás cambia? Primero, porque Dios es eterno. Pero en segundo lugar, porque la pecaminosidad del hombre jamás cambia. El hombre sigue pecando. Hoy lo hace de una manera más sutil y una manera más sofisticada. Pero son los mismos pecados de hace 4,000, 5,000 años. La gracia de Dios no cambia. El juicio de Dios no cambia. Su amor por su pueblo no cambia. Su odio por el pecado no cambia. Sus promesas no cambian. Por eso te pregunto en esta mañana, hermano y hermana, ¿cómo tratas la Biblia? ¿Cuál es tu visión del Antiguo Testamento? ¿Lo ves como algo obsoleto, pasado de moda, sin importancia para el día de hoy? ¿Qué valor tiene para ti las Escrituras? ¿Qué para ti es tan importante la ley del Antiguo Testamento? Debería ser importante porque para Cristo es importante. Por eso te animo en esta mañana. Lee el Antiguo Testamento. Estudia el Antiguo Testamento. Estudia las promesas que están ahí poderosamente cumplidas por Cristo. Mira las advertencias del Antiguo Testamento. Míralas como ciertas. Mira las promesas del Antiguo Testamento para el pueblo de Dios. Tómalas como ciertas.
Este pasaje nos habla, hermanos, de la seriedad que debemos tener a la hora de nosotros tratar las Escrituras. Ellas son eternas. Y si tú dices amar a Cristo, si tú dices hacer lo que Cristo te dice que hagas, debes amar el Antiguo Testamento porque Cristo lo amó. Entonces ya vimos, en primer lugar, la vigencia, vimos ahora la inmutabilidad y en tercero, y ese será el punto más importante del texto, veremos la doble relación que tienen las personas con la ley del Antiguo Testamento. Versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Segunda relación, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Después de hablar de la vigencia del Antiguo Testamento y de la permanencia del Antiguo Testamento, ahora Jesús nos habla de la relación que los hombres tienen con ellas. Ahora, Jesús nos dice que hay dos tipos de relaciones con la ley y todas las personas estamos encasilladas aquí. Todos. Usted aquí no puede decir, no, es que yo no estoy en ninguna de las dos. Todos estamos aquí teniendo una relación, ya sea una o sea la otra, con el Antiguo Testamento. En primer lugar, están los que se relacionan con la ley para quitar, destruir o cambiar sus mandamientos y no obedecerlos. Y segundo, están aquellos que son fieles a la enseñanza y lo siguen viviendo y son fieles en prestar atención a Dios y vivir por ellos. Ahora, la razón por la cual nosotros debemos tener en alta estima las Escrituras, ya dijimos, y Jesús lo dice, es porque está vigente. No podemos darnos el lujo de pensar que podemos quitar mandamientos y quitar el de allí y poner este y poner aquello. Toda la Escritura es importante para el cristiano. Mire la advertencia que hay en el texto. Dice, cualquiera pues que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Obviamente Jesús está aquí hablando de ¿quiénes? De los fariseos. Los fariseos tenían esta costumbre y clasificaron los mandamientos en grandes y pequeños. Ellos invalidaron la ley. Ellos cambiaron la ley. Y antes de entrar a los fariseos, quiero dejar claro qué significa aquí quebrantar. La palabra quebrantar aquí en griego tiene varios significados y varios matices. Significa en primer lugar quitar, destruir, anular, dejar sin efecto, invalidar, tomar como intrascendente o rebajar sus requerimientos. Entonces, Jesús está diciendo aquí que cualquier persona que quebrante los mandamientos, que destruya los mandamientos, que anule los mandamientos, que los deje sin efecto, que los invalide, que los tome como poca cosa o que los rebaje, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Mire que hay varias maneras de invalidar la ley. Usted puede pensar aquí, estar en esta mañana diciendo, no, pero yo no quebranto ninguno de esos mandamientos. Bueno, cuando usted toma la palabra de Dios y tuerce los mandamientos para acomodarlo a su manera, usted está invalidando la ley del Antiguo Testamento. Jesús aquí se está refiriendo a esos hombres y mujeres que quieren invalidar la ley. Vamos a ver un ejemplo. Mateo 15, del 3 al 6. Mire cómo los fariseos invalidaron la ley de Dios. No anulándolo, no quitándolo de frente, sino quitándole su efecto, anulando lo que Dios tenía planeado con este mandamiento. Mateo 15, 3 al 6 dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Mira lo que dice Jesús, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Jesús está tomando la ley del Antiguo Testamento, la ley moral, y la está aplicando a estos fariseos. Pero mire lo que le está diciendo, versículo 5. Pero decís, cualquiera, este es el mandamiento de ellos, de los fariseos inventado por ellos. Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Miren que estos hombres sacaron una ley que decía que era más importante ofrendar a Dios que ayudar a sus padres. Ellos habían puesto un mandamiento más importante que el otro. Ahora, el punto aquí, y creo que yo quiero que se confundan acá o que piensen que me estoy contradiciendo,
La escritura es importante en todos los aspectos, la escritura es importante en todo lo que ella dice, pero algunos mandamientos tienen unas consecuencias más fuertes que otras y tienen un impacto sobre las personas mayor que otras. Me explico. ¿Qué es más importante para Cristo según este pasaje? ¿Ofrendar a Dios o ayudar a los padres? ¿Qué es más importante? ¿Sustentar una vida o sostener a la iglesia? Según el texto, es más importante la vida de alguien que ofrendar en la iglesia. Porque es mayor necesidad ayudar a nuestros padres que dar aportes en la iglesia. Estos hombres obviamente no lo veían así. Ellos no querían ayudar para nada a sus papás y tomaban como excusa el dar en la iglesia para invalidar este mandamiento de Dios. Y ese era el gran pecado que ellos habían cometido. Los fariseos se inventaron una ley y la pusieron más importante que la ley moral que decía que hay que honrar a los padres. Entonces miren ustedes ahí este ejemplo que la escritura nos da. Hay que tener mucho cuidado porque nosotros podemos llegar a hacer lo que ellos hicieron. Podemos nosotros poner nuestras propias reglas, podemos llegar a crear nuestros propios mandamientos, adaptarlos, interpretarlos a nuestra manera. Por ejemplo, los fariseos tenían una costumbre y decían que había un mandamiento muy importante y el menos importante. El menos importante se encuentra en Deuteronomio 22:6. Este mandamiento dice que si se encontraba una ave con sus polluelos o con huevos, podía uno tomar a la madre y dejar los huevos. Ellos decían que este mandamiento era el menos importante. Ahora, ellos entraron después en un debate y ellos decían, ¿qué pasa si una gallina pone un huevo el día de reposo? ¿Puedo comerlo o no puedo comerlo? Entonces ellos llegaron a una conclusión. Estos eran los debates que ellos tenían. Decían, bueno, dos cosas: si la gallina es ponedora, si el trabajo de la gallina es ese y pone un huevo el día de reposo, no se puede comer porque está beneficiándose del trabajo de un animal. Pero si es un ave que no acostumbra a poner huevos y lo pone precisamente en el día de reposo, se puede comer. Entonces mire cómo ellos comenzaron a inventarse reglas, a ponerse interpretaciones raras que tienen hasta el día de hoy. Por ejemplo, hoy en Israel, para no ir muy lejos, estos judíos ortodoxos, que muchos cristianos los tienen como, wow, grandes hombres de Dios, que no son sino descendientes de los fariseos, dicen que una persona, por ejemplo una mujer, en el día de reposo no puede colocarse una hebilla en el cabello, porque está cargando algo en el día de reposo. Un hombre no puede colocarse, una mujer, un alfiler o cargar un lapicero en su bolsillo porque está haciendo un trabajo y está violando el día de reposo. Imagínense en esas cosas tan absurdas que se inventaron, torciendo lo que la escritura dice para el beneficio de ellos, poniendo cargas sobre los hombres que ni siquiera ellos mismos pueden sostener. Entonces, para Dios en importancia no hay mandamientos pequeños. Él los llama pequeños porque a los ojos de los hombres parecen insignificantes, pero para Dios no son insignificantes, son igual de importantes. Ojo, quiero volver a repetirlo. Para Dios no hay mandamientos en cuestión de importancia, pero sí en consecuencias. No es lo mismo adorar a Dios, como dice Deuteronomio 6, 4 al 9, que nosotros cuidar a un pollito si lo encontramos por algún lado. Es igual de importante, pero unos tienen unas consecuencias, otros tienen otras consecuencias. Ahora, si ustedes notan en el texto también, nuestra obediencia tiene una relación directa en cuanto a nuestra posición en el reino de Dios. Dice que estas personas que tuercen los mandamientos, los invalidan, los hacen a su manera, serán llamados pequeños en el reino de Dios, mas el que los haga será llamado grande en el reino de Dios. Acá hay una discusión y un debate, porque algunos teólogos dicen que la Biblia enseña, no muy a profundidad, pero enseña que dentro del reino de Dios hay posiciones. Habrán personas que tendrán más honra en el reino de Dios, otras personas tendrán menos honra. Aquí no quiere decir que la persona pierde la salvación por cambiar o invalidar ciertos mandamientos, sino lo que se está refiriendo es que esas personas tendrán menos honra y menos recompensa en el reino de Dios. Entonces miren ustedes, hermanos, que para Cristo, para Dios, los mandamientos son supremamente importantes. No hay mandamientos mayores que otros en el sentido de importancia. ¿Por qué creen ustedes que las sectas quitan la ley, hermanos? ¿Saben por qué las sectas quitan las leyes y se inventan nuevas leyes? Porque ellos quieren ser los salvadores propios. Ellos quieren ser los héroes de la salvación. Ellos quieren ser sus propios justificadores delante de Dios.
Ellos quieren justificarse a su manera. Por eso los fariseos creían esto. Los fariseos pensaban, y de hecho la forma de salvación que ellos estipulaban y planteaban era que si alguien cumplía los mandamientos que ellos se habían inventado, esta persona podía ser salva. ¿Por qué creen ustedes que los testigos de Jehová cambian los mandamientos? ¿Por qué creen ustedes que los de Creciendo en Gracia quitaron las leyes? ¿Por qué creen ustedes que muchas sectas quitan la ley? Porque ellos quieren ser los reyes y quieren ser los héroes de la historia. Ellos quieren quitar a Cristo y ponerse en ellos como los que las personas por las cuales ellos supuestamente fueron salvos. Ahora Jesús dice esto del reino de los cielos, que van a haber unos pequeños para crear un efecto en los que lo están escuchando. Todos los fariseos estaban interesados en el reino de Dios y pensaban que solamente guardando los grandes mandamientos era que ellos iban a ir al cielo. Pero Jesús les dice aquí que deben prestar atención aún en los mandamientos más pequeños. Entonces, hermano, Dios espera de ti una obediencia sincera a todos sus mandamientos. No meramente un acuerdo externo de labios. Muchas veces con la cabeza y con los labios decimos sí, pero nuestro corazón se niega a obedecer a plenitud la ley de Dios. Lo que Jesús quiere dar a entender en este pasaje es que si nuestra obediencia es superficial y tomamos en poco la ley de Dios, en todos sus detalles seremos tomados como pequeños en el reino de Dios. Y mire lo que dice más el texto. Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. La palabra aquí enseñar es la palabra didasco y significa no solamente enseñar desde un púlpito. No quiere decir que usted se va a parar en un púlpito a enseñar que los mandamientos no deben ser tomados en serio, sino que con nuestras acciones y con nuestras palabras le mostramos a los demás que los mandamientos no importan. La forma en que usted vive influencia a otras personas. Por la forma descuidada que quizás usted viva, le da a entender a otras personas que hay mandamientos en la Biblia que no importan. Ahí usted está actuando igual que los fariseos. Por eso te pregunto en esta mañana, hermano, ¿te gusta clasificar los mandamientos? ¿Tienes una escala de 1 a 10 en la Biblia? ¿Cuál mandamiento es más importante? Yo te digo una cosa, mi hermano y mi hermana. Si tú tratas la Biblia de esa manera, tú tendrás un lugar de poca honra dentro del reino de Dios. Si tú tomas los mandamientos a la ligera y sin importancia. Quien desprecia la ley de Dios aún en las partes pequeñas, será tomado como pequeño en el reino de Dios. Ahora, ¿por qué somos tentados a hacer esto? Somos tentados a cambiar las leyes que no nos gustan y tildamos de legalistas a los que sí practican con sinceridad la ley de Dios. Para eso somos expertos a veces. Nuestro corazón todavía, aunque es regenerado, ignora algunos mandamientos voluntariamente algunos mandamientos que están claros en las Escrituras. ¿Y saben por qué hacemos esto, hermanos? Porque hay pecados ocultos que nosotros todavía disfrutamos hacer en lo secreto. Por ejemplo, ¿cuántas personas saben que el yugo desigual está claro en la Biblia? Pero aún así ellos quieren seguir haciéndolo. Le quitan la importancia, invalidan esta ley. ¿Les parece que eso es poca cosa? Muchos reducen la ley a una mera práctica externa, sin el corazón. Por ejemplo, para poner una ilustración, ¿cuántas personas en los carros o en los buses usan el cinturón de seguridad, pero no lo utilizan como deben? Yo a veces me subo a la buseta y yo veo que el señor de la buseta solo lo tiene puesto aquí y ya, solo como para que el policía no le diga nada y ya. Eso es a lo que significa, o lo que Jesús está diciendo aquí, que es obedecer a medias. Obedecer a medias es anular la ley, es quitarle el efecto, es quitarle la fuerza que Dios ha dado a las leyes. ¿Cuántas personas se ponen el casco aquí como si fuera una balaca? Y se lo ponen simplemente para ellos mostrar que supuestamente están protegiendo. Pero con eso están invalidando la ley. Cuando, hermano, nosotros obedecemos de una forma superficial, parcial, le quitamos la grandeza y la fuerza a los mandamientos de Dios. Como el colombiano, ley hecha, trampa hecha, ¿cierto? Se inventan una ley y el colombiano al otro día ya tiene la forma de hacerle trampa a esa ley. La pregunta es, ¿estás actuando como un fariseo con respecto a la ley? ¿Te estás inventando tus propias leyes, tus propias interpretaciones para tus propios beneficios? Porque eso es lo que muchos hermanos hacen.
Se inventan sus propias interpretaciones. No, pero yo no creo que eso sea tan serio. Yo no creo que esto sea tan importante. Yo creo que esto tampoco es tan importante. No, a Dios, ¿qué le va a interesar eso? Sí le interesa. Jesús está diciendo, todos los mandamientos, aunque sean pequeños a nuestros ojos, son importantes. Si tú persistes en ello, si sigues escogiendo qué obedecer y qué no, no está lejos de los fariseos que imponían sus tradiciones y las ponían por encima de la ley de Dios. Si tú te excusas, tú cambias, tú quitas, tú tuerces, tú manipulas la ley, estás igual o peor que un fariseo. Estás peor que ellos. Por eso te digo en esta mañana, cuídate de vivir una vida descuidada. La gracia no nos ha sido dada para vivir como queramos. La gracia nos da el poder para nosotros vivir la ley. Por eso en este pasaje hay dos opciones, hermano. O tú rompes la ley, la inhabilitas, la quebrantas o la destruyes, o tú la vives conforme a lo que Dios dice. Segunda parte del texto. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Noten ustedes ahí, hermanos, que la grandeza en el reino de Dios está directamente relacionada con la obediencia. Quienes viven una vida de fidelidad y de obediencia tendrán un lugar de honra en el reino de los cielos. No está diciendo el texto que Dios está salvando a las personas por medio de obras. A lo que se está refiriendo el texto es que esas personas tendrán mayor recompensa en el reino de los cielos. En otras palabras, hermanos, ¿qué motivación para la obediencia necesitas tú, sino saber que un día tú tendrás un lugar de honra y de recompensa mayor en el reino de los cielos si tú obedeciste fielmente los mandamientos de Dios? Dice Samuel Pérez Millos, el maestro que enseña la palabra y llama a los hombres a la obediencia completa es digno de ser tenido en alta estima en la iglesia de Jesucristo. ¿Cuál es la labor del cristiano según este pasaje? Enseñar, mostrar a los demás que a nosotros sí nos interesan las leyes del Antiguo Testamento, la ley moral. Mostrar a los demás que los cristianos viven una vida distinta, manejada y dominada por la palabra de Dios. Por eso te pregunto en esta mañana, hermano, ¿tu vida demuestra que tú tienes en alta estima la ley de Dios? ¿Para ti es importante los 10 mandamientos? ¿Tú los practicas de continuo? ¿O solamente los pasas por alto y escoges qué obedecer y qué no obedecer? Por eso, como dice otro comentarista, no hay peor descrédito al Evangelio y a los mandamientos de Dios que un cristiano que toma los mandamientos de Dios a la ligera y descuidadamente. Por eso un cristiano verdadero, hermanos, practica lo que aprende. Y no solamente eso, promueve la enseñanza sana de la palabra de Dios. Él quiere que otros vivan y cumplan también los mandamientos de Dios. Pero no solamente como una obligación externa, sino como un deleite del corazón. Como dice John MacArthur, la grandeza dentro del reino de Dios no está determinada por el dinero que se tenga, no está determinada por la popularidad, la aceptación, la reputación o cuán grande es la iglesia donde estás. La grandeza en el reino de Dios está determinada por nuestra obediencia y fidelidad a la ley de Dios. Hermano, ¿quieres ser grande en el reino de Dios? ¿Quieres tener grande recompensa en el reino de Dios? Enseña y practica tú mismo los mandamientos de Dios. Y para terminar, ya por la distracción que hay aquí, vamos a ir a nuestro último punto y vamos a ir al versículo 20 y veremos la exigencia de la ley. Ya vimos la vigencia, la permanencia, nuestra relación con la ley y por último veremos la exigencia. ¿Qué es lo que Jesús le exige ahora a los creyentes? Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Ahora Jesús traslada el peso de hacer o no la ley, lo traslada a nosotros. Jesús le da una fuerte advertencia a aquellos que toman en poco la ley de Dios. En otras palabras, voy a tratar de decir este texto de otra manera. Jesús está diciendo de las siguientes palabras: si nuestra obediencia no es mayor que las apariencias de los fariseos y escribas, ustedes no son salvos de verdad. Si su obediencia no es una obediencia verdadera, sincera, usted no podrá entrar al reino de los cielos.
Ahora, no está diciendo el texto que sea salvación por obras. A lo que el texto se está refiriendo aquí es que nuestra obediencia, que es el reflejo de nuestro nuevo nacimiento, debe ser mucho mayor que la de estas personas. Pero para poder entender mejor el pasaje, vamos a ver quién eran los escribas y quién eran los fariseos. En primer lugar, ¿quiénes eran los escribas? Bueno, los escribas eran los doctores de la ley, eran encargados de interpretar la ley correctamente, y los fariseos eran encargados de proclamarla y practicarla. Los escribas tenían la labor de copiar la ley minuciosamente, y ellos podían citar la escritura de memoria. De hecho, se dice que algunos escribas conocían libros completamente de memoria, exponían la ley a sus discípulos y eran los encargados en dictar cómo se aplicaba la ley de Dios. Entonces, en primer lugar, los escribas eran quienes eran encargados de interpretar y aplicar la ley. Y en segundo lugar estaban los fariseos, que tenían un sistema aún más riguroso que la misma ley de Dios. Tenían un sistema de ceremonias, de ritos, y ellos enseñaban y le decían al pueblo que era necesario guardar los mandamientos como ellos decían, para que las personas pudieran agradar a Dios y poder ser salvos. Ahora, el pueblo, cuando veía a los fariseos y veía a los escribas, se imaginaban a personas supremamente santas. Es más, hay un dicho, encontré un dicho que había en Israel en ese tiempo, y este dicho decía esto: si solo dos personas pudiesen ir al cielo, uno sería un escriba y otro sería un fariseo. O sea, la gente tenía en un nivel tan alto de santidad estas personas, que ellos decían que solamente ellos podían ir al cielo. O sea, los fariseos y los escribas le hacían sentir a la gente que eran pecadores. Entonces Jesús está diciendo aquí que estos hombres que aparentemente eran muy santos, eran simplemente personas que exteriormente tenían una justicia. Exteriormente ellos mostraban y aparentaban que amaban a Dios, pero no conocían a Dios realmente de corazón. La gente tenía como justos a estas personas delante de Dios. Pongámoslo de esta manera. Supongamos que los inconversos tienen en mucha estima al Papa y lo ven como un hombre supremamente santo. Imagínense que Jesús les dijera a las personas del común: si su santidad no es mayor que la del Papa, ustedes no podrán ir al cielo. ¿Cuál creen ustedes que será la impresión de las personas? ¿Más santo que el Papa? Uy, no, eso es imposible. ¿O más santo que la Madre Teresa? Uy, no, eso es imposible. O sea, Jesús lo que quería provocar en ellos, Jesús está hablando de una forma aquí exagerada. Jesús lo que quiere mostrarles a ellos es que nadie puede superar la justicia de estos hombres a menos que sea por la justicia de Cristo. Jesús está diciendo aquí que nosotros necesitamos confiar en uno mayor que los fariseos y mayor que los escribas para poder entrar al reino de Dios. Necesitamos creer en aquel y confiar en aquel que es mayor, que cumplió los mandamientos de forma perfecta y verdadera, o sea, Cristo mismo. Jesús está colocando ese estándar mayor para que ellos puedan ver que solamente en Cristo se puede cumplir la ley y nuestra justicia puede ser mayor que la de los fariseos y la de los escribas. Ahora, hermano, esto nos deja una última aplicación. Si nuestras obras no superan la hipocresía y la superficialidad de los fariseos, es imposible que una persona diga que vive en el reino de Dios. Si su justicia no es, para ponerlo en términos más sencillos, si su justicia no es mayor que aquellos religiosos que guardan cantidad de leyes y cantidades de cosas, si su justicia no es mayor y su sinceridad no es mayor que la de ellos, usted no es salvo. Una justicia externa a usted no lo salvará. ¿Cómo sabemos que somos salvos? Únicamente cuando nuestra justicia, cuando nuestra obediencia es sincera. Eso, en otras palabras, la obediencia sincera es la marca del verdadero cristiano. Entonces, queridos hermanos, para terminar, solo por medio de la justicia de Cristo podemos ser aceptos delante de Dios. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino únicamente los que hacen su voluntad. Aquel que cree en Cristo es contado como justo. Aquel que obedece de una forma perfecta, obedece mucho mejor y mayor que los escribas y fariseos. Por eso Jesús está demandando de nosotros aquí una obediencia sincera de corazón. Solo los verdaderos creyentes van más allá de la mera apariencia.
que tenían los fariseos y los escribas. Solo los verdaderos creyentes obedecen de corazón. Solo los verdaderos creyentes tienen en alta estima la ley del Antiguo Testamento y la ponen por obra. Esto demuestra que ellos realmente están en el reino de Dios. La pregunta de mi hermano: ¿estás tú en el reino de Dios? ¿Has entrado tú al reino de los cielos? ¿Haces parte de los ciudadanos del reino de Dios? ¿Tomas tú la ley de Dios minuciosamente? Ojo, no estoy diciendo que debemos ser legalistas. A lo que me refiero es a la importancia de la ley. A no clasificar mandamientos, unos más importantes y este lo obedezco, el otro no es tan importante y no lo obedezco. No es eso a lo que me estoy refiriendo en esta mañana, si de pronto no me hice entender. Solo los verdaderos creyentes tienen en alta estima la Escritura. Ahora, amigo que estás aquí sin Cristo, tú no puedes obedecer a Dios por más que inventes leyes o trates de cumplir los 10 mandamientos en tus fuerzas. Siempre fallarás. Dios habrá de juzgarte con su santa ley y no saldrás ganando. Si Dios te envía a ti con los 10 mandamientos, saldrás perdiendo con Dios. Si tú miras cada uno de los mandamientos y su cumplimiento perfecto que Dios exige, no queda más que declararte culpable. Serás culpable. No hay quien cumpla la ley perfectamente para ser justificado por Dios. Estás perdido, querido amigo y amiga que estás aquí sin Cristo en esta mañana. Si tú murieras en esta mañana, Dios pondría sobre ti todo el peso de su ley e irías al infierno. Pero hay esperanza en uno. Hay uno que vivió la ley del Antiguo Testamento. Hay uno que cumplió todos los mandamientos perfectamente para poder justificar a otros. Cristo obedeció perfectamente la ley. Cristo murió por la maldad de nuestro pecado para justificarnos y para limpiarnos delante de Dios. Cree en Cristo en esta mañana y los méritos de su obediencia serán tuyos. La maldad de tu corazón será perdonada. Serás verdaderamente salvo. No por tu obediencia a la ley de Dios, sino por la obediencia de otro. Serás perdonado por tu pecado, pero no por tus obras, sino por la muerte de otro. Confía en Cristo en esta mañana. Arrepiéntete de tu pecado y serás salvo. Vamos a orar, hermanos.